a que el tema de esta mañana sea aquello que está creciendo en mi corazón y en mi interior, a que nos examinemos esta mañana. Entonces, esta mañana usted vino a este lugar a hacerse un autoexamen. Esta mañana el Señor le invitó para que a través de la palabra examine su corazón. Y he titulado esta prédica, Examinando el fruto de mi corazón. Y vamos a ir allí a la palabra en Lucas 6, 43, 46. Lucas 6, versículos 43 al 46. Les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos porque me pareció interesante. Bueno, les voy a leer en las dos. Reina Valera dice: por sus frutos les conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Palabra de Dios para Todos dice: un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior, y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior, y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Entonces, la diferencia de estas dos versiones es que nos aclara que cuando el Señor habla del corazón, no está hablando del órgano en sí, sino que está hablando de nuestro interior. Entonces, lo primero que podemos ver, vamos a ver 3 puntos en este tiempo. Lo primero que podemos ver es que el Señor está haciendo una comparación. Él está allí en Galilea, está predicando la palabra, le está predicando a muchos que han llegado de Tiro, han llegado de Jerusalén, han llegado de diferentes partes porque quieren recibir sanidad. Y yo sé que usted también ha venido aquí a recibir sanidad en su interior. Así como el Señor Jesucristo en ese momento sabía la necesidad de ellos, en este momento sabe la necesidad de usted. Entonces, empieza a hablarles, cuando miramos el contexto, Él empieza a hablarles desde la llanura. Un capítulo antes nos habla del Sermón del Monte, pero en este momento, en el capítulo 6, se conoce como el Sermón de la Llanura. Y Él empieza a hablarles allí y les empieza a decir: no juzguen, perdónense unos a otros, cuidado con la viga que tienes y la pajita que tiene tu hermano. Mira lo que estás hablando, hay que dar para poder recibir. Les empieza a dar una serie de lecciones, les empieza a hablar una serie de cosas que les ayuda a corregir la conducta que están teniendo. Y llega a estos versículos titulados por sus frutos los conoceréis, y hace una comparación entre los árboles y el hombre. Y dice: el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos, el hombre malo da frutos malos, el hombre bueno da frutos buenos. Entonces también nos lleva a ver que damos fruto bueno o damos fruto malo. No estamos en la mitad. No estamos en la mitad que no, yo a veces doy fruto bueno, yo a veces doy fruto malo, no. O damos fruto bueno o damos fruto malo.
Y al hacer la comparación del árbol con el hombre, entonces debemos ir a ver qué pasa con el árbol. En ese momento él estaba en un contexto de la llanura y estaba hablando a gente que tal vez venía del campo, y es propicio porque acá tenemos veredas, hay pueblos cercanos y sabemos cómo es el desarrollo de un árbol. Un árbol necesita un terreno, ¿verdad? Necesita un terreno que necesita ser abonado, que necesita ser surcado, que necesita ser removido para poder sembrar la semilla. Para sembrar la semilla también hay algo específico, porque no puede quedar ni muy a la superficie ni muy a lo hondo. Ellos lo siembran, los agricultores, y la tienen que estar regando, luego le tienen que hacer un control de malezas, luego estar vigilando, la planta va creciendo, entonces un control de enfermedades, y hay una paciencia dentro del agricultor de ir viendo cómo el árbol va creciendo. En el momento que el árbol ya está lindo, ya está como por ejemplo el caso del árbol del limón. El árbol del limón da limones hasta los 3 años o más. Entonces, el agricultor debe tener esa paciencia para que lleguen esos 3 años y poder recoger el fruto. Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros, cómo es nuestra vida, también es así. Somos un terreno que un día recibió la semilla. En la parábola de las semillas dice el Señor que la semilla es la palabra del Señor. Un día a cada uno de nosotros nos predicaron y llegó la semilla a nuestro corazón. Pero a partir de que llegó la semilla a nuestro corazón, ha habido un caminar junto con el Señor. Un caminar donde vamos creciendo con el Señor, donde vamos permitiendo que Él vaya haciendo la obra en nosotros. Entonces, por eso Él muestra la similitud. Y Él tiene paciencia con nosotros, porque Él sabe que a veces nos desviamos del camino, regresamos al camino, y Él es paciente y amoroso con nosotros. Pero Él que espera que nosotros tengamos fruto bueno. Y quiero entonces iniciar a través de la palabra, a que podamos identificar a través de la palabra cómo es un árbol malo y cómo es un árbol bueno. Vamos a mirar primero el árbol y luego vamos a ver el fruto. Entonces, el árbol malo se caracteriza porque son hijos de desobediencia, dirigidos por los deseos y la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo vemos en Efesios 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, allí se titula Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, recordemos que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y Satanás. Y dice aquí que el árbol malo es el que le está dando la voluntad, está dándole rienda suelta a la voluntad y a los pensamientos. Entonces, un árbol malo es el que le llegó un pensamiento pecaminoso y no dijo alto ahí, y empieza a declarar la palabra y empieza a recordar las promesas, sino es un árbol que dice, bueno, sigamos imaginando y sigamos pensando y sigamos cosechando aquello malo. Esto es lo primero que caracteriza el árbol malo. Cuando el árbol malo, que es el interior malo,
estamos alejados de Dios. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea que el árbol malo tal vez está adorando al Señor, tal vez está orando al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque muy seguramente está practicando allí diferentes cosas que ahorita las vamos a ver en el fruto, que no están correctas delante del Señor. Ahora examinemos el árbol o el interior que es bueno. Entonces, cuando es bueno, se caracteriza porque, se caracteriza porque habla lo que agrada. Entonces dice en Proverbios 10:32, los labios de justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ahí. Qué pena, ese era el fruto, discúlpeme. El fruto bueno, el árbol bueno se caracteriza porque controla la carne. Santiago 3, del 5 al 12 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es fuego. Un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma se inflama por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas en los higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Entonces nos dice que el árbol bueno debe dar un vertir de una manera dulce, pero el árbol malo no va a controlar la lengua y va a surgir de él algo amargo. Y aquí nos hace reflexionar la palabra, diciéndonos y nos dice, hermanos míos, ¿cómo es posible que de una fuente va a salir agua dulce y va a salir agua amarga? No es coherente, no es lo que el Señor quiere. Y ahora sí veamos el árbol bueno. Perdónenme un momentico porque, estamos alejados de Dios. El árbol bueno. El árbol bueno, dice la palabra del Señor, cuando es bueno se caracteriza porque lucha contra la carne, y esta lucha es en compañía del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 24 al 25.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el árbol bueno es el que lucha contra el pecado. Es aquel que está crucificando su carne diariamente y que se somete al Espíritu Santo. Es aquel que sabe que por naturaleza tenemos ira, pero que no se va más allá de la ira. No es aquel que hiere con sus palabras, sino es aquel que se refrena y dice, bueno, estoy malhumorado, mejor me retiro, voy y oro al Señor y ahora sí regreso y hablo con la persona lo que debo hablar, porque se está refrenando esa carne y está dejando que sea el mismo Espíritu Santo quien le gobierne. Además de esto, el árbol bueno se rinde al Señor. Dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ese árbol bueno se rinde delante de Dios. Entonces, y resumiendo este primer punto, el árbol malo le da rienda suelta al pecado y está lejos de Dios. El árbol bueno es el que dice alto ahí, sé que esto no está bien, se refrena, le pide ayuda al Espíritu Santo, pero además de esto se rinde delante del Señor, va y le pide ayuda. Ahora veamos cómo es el fruto en sí, cuando es bueno y el fruto cuando es malo. Entonces, el fruto malo se caracteriza porque no controla la lengua, porque también da riendas sueltas a su carne, le da riendas sueltas, pero además de esto dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el fruto malo? Cuando se caracteriza porque hace obras de la carne, que son cada una de estas obras que acabo de leer. Cuando el fruto es bueno, veamos ahora cuando el fruto es bueno. Cuando el fruto es bueno, hablan palabras que agradan. Dice Proverbios 10:32, ya lo habíamos leído. Los labios del justo deben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hablan cosa justa, hablan cosas que agradan a los demás, hablan cosas que vienen realmente del Espíritu. Y si hablan lo que agrada, entonces van a dar fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto bueno se va a caracterizar porque, por ejemplo, somos pacificadores. No vamos a ser aquellos que nos metemos a la pelea y lo que hacemos es agrandar la pelea, sino que si nos vamos a meter a una pelea familiar, vamos a decir, bueno, cálmense, esperemos, esperen, no hablen lo que no debe ser y demás. También va a ser una palabra con amor.
entonces no vamos a estar juzgando al hermano, porque esta no es una palabra con amor, sino va a ser palabras que vienen con mansedumbre, palabras que vienen con misericordia, con compasión para los demás. Entonces recuerden que nos estamos en este momento examinando nosotros mismos. Ese fruto bueno, además de esto, alegra a Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 15, 16. Hijos míos, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Cuando estamos hablando cosas rectas, en todo lugar está el Señor, ¿verdad? Él es omnisciente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando cosas rectas, vamos también a alegrar el corazón de Dios. Entonces, qué bonito es saber que podemos estar en un continuo examinar de nosotros y parar aquello que no está bien y antes darle entonces cabida a lo bueno, porque vamos a agradar al Señor. Este fruto, como vimos, el fruto malo, va a estar lleno de palabras que no se controlan, de celos, como lo dice ahí Gálatas, va a ser palabras de chisme, vamos a estar hablando del hermano, vamos a estar hablando de nuestros pastores, vamos a estar hablando del vecino. Ese es un fruto malo, porque como lo dice allí en Lucas 6, que fue lo inicial que leímos, dice al finalizar del versículo 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros nos examinamos, podemos saber, porque nosotros nos conocemos y sabemos qué estamos hablando, sabemos qué estamos cosechando en la mente, sabemos qué estamos mirando, si estamos mirando pornografía, si estamos de pronto siendo adúlteros, si de pronto estamos en fornicación. Cada uno de nosotros está en este momento delante del Señor aquí y está siendo examinado, y nosotros mismos nos estamos examinando. Entonces sabemos que por ese fruto que hemos dado de nuestra boca, sabemos si somos un árbol malo con fruto malo o si somos un árbol bueno con fruto bueno. Y tal vez diremos en este momento, el resultado del checklist es: soy un árbol malo, con fruto malo, porque he hablado mal, porque me airo cuando pasa algo y voy y le pego a mi hijo, o voy y le tiro una mala palabra a alguien, o aún digo groserías. Pero es algo que recuerden cuando hablamos del árbol. El Señor nos tiene paciencia. Así como el agricultor le tiene paciencia al árbol para que crezca, el Señor nos tiene paciencia y permite precisamente llevar esta palabra para que nosotros nos examinemos y nosotros mismos volvamos al camino que es. Y nosotros mismos podamos decir: bueno, hay que luchar contra esto. Y si ustedes me preguntan a mí, porque ustedes saben que cuando uno pide palabra al Señor, primeramente le llega a uno. Primeramente yo me examiné allá. Primeramente yo fui allá y realmente les digo que tuve que postrarme y llorar y pedir perdón al Señor, porque me di cuenta que también era un árbol malo, que estaba dando frutos malos. Porque en ocasiones he permitido pensamientos que qué pena con el Señor.
Pero al mismo tiempo le decía al Señor, gracias Señor, porque he aprendido a ir al Espíritu Santo y decirle, alto ahí pensamiento, esto no es del Señor. Y tú me has dicho en tu palabra tal cosa. Y tú me has dicho en tu palabra tal cosa. Y ahí mismo le recuerdo a mi carne, a mis pensamientos, lo que el Señor me ha dicho en su palabra. Entonces, en este momento ya nos hicimos ahí un examen. ¿Y qué vamos a hacer si resulta que nuestro árbol resultó siendo malo y realmente nuestro fruto está siendo un fruto malo? Entonces, la palabra también nos da soluciones de qué debemos hacer si nuestro resultado fue ese. Entonces, dice la palabra del Señor, bueno, que primeramente, lo primero que había que hacer era asistir a esta cita. Usted es privilegiado porque está en esta cita y en este momento se examinó. Y en este momento está reconociendo. Ahí en su pensamiento le está diciendo, uy Señor, qué pena contigo. Entonces ese es el primer paso que, gloria al Señor, hoy lo estamos dando. Pero también es ser auténticos. Si sientes que no vas por un buen camino, controla tu camino y pásalo a buenos sentimientos. En Juan 13:17 dice, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Hoy esto está siendo grabado en el cielo. Y mañana daremos cuentas. Mañana el Señor nos dirá, yo les mandé una sierva, les dio una palabra y ustedes examinaron. ¿Qué pasó de ahí en adelante? A las 8:30 de la mañana había un pasado allá afuera. A partir de las 8 de la mañana hacia acá hay un presente. Un presente que el Señor nos está invitando a que lo caminemos de una manera correcta, porque ya escuchamos la palabra en este día. Podemos elegir andar en la carne o en el espíritu, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, pero debemos recordar que estamos delante del Señor. ¿Qué más debemos hacer? Debemos arrepentirnos. Cuando vamos y nos postramos y le decimos al Señor, me arrepiento, perdóname. Estoy arrepentido porque he hecho tal y tal cosa, ayúdame. Entonces dice la palabra del Señor en Job 33, versículos 27 al 28. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, ir al Señor y decirle, sí, he pervertido lo bueno, pero quiero volver a lo bueno. He pervertido lo malo, perdón. Quiero volver a lo bueno. Y además de esto, pues debemos rendirnos, ir a pedir ayuda. El Salmo 109:26 dice, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y veíamos allá un David que escribió este salmo diciéndole al Señor, ayúdame. Ustedes saben que él cayó en pecado con Betsabé. ¿Y él qué hizo? Lo que hizo fue correr a los pies del Señor y decir, ayúdame, no apartes de mí tu espíritu, examina mi corazón. Y es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy, que también nos arrepintamos. Y recordemos que cuando hay arrepentimiento, quiere decir que el pasado quedó atrás y ahorita son nuevas las cosas que haremos en nuestro hablar. Rendirnos al Señor en oración, que era lo que estábamos hablando. Y por último, debemos permitir que el Señor nos pode. Cuando el árbol de limón
no está dando fruto, nosotros vamos y cortamos el árbol de limón, sus ramitas, no en la totalidad, sino se corta la ramita que no está dando el fruto que es. Cuando se corta esa ramita, de ahí vuelve y brota otra rama y da un buen fruto. Entonces debemos permitir que el Señor haga eso con nosotros, que en esta mañana el Señor venga y corte ese pecado y reverdezca ahora lo bueno del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 15, 1 al 5. Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí el Señor nos confirma su palabra diciéndonos que Él ha hablado en este momento su palabra y en este momento nos está limpiando con la palabra. ¿Qué debemos hacer? Entonces ahora permanecer en Cristo, estar ahí pegaditos y permitir que haya una poda. Tal vez esa poda va a doler porque no es fácil soltar un pecado. Muchas veces soltar un pecado duele. Duele porque hay que ir y llorar, duele porque uno vuelve y lo hace y uno sabe que se levanta y dice, no, Señor, yo necesito. Pero necesitamos ser podados, necesitamos ir a la presencia del Señor y que sea Él el que pase ahí esa tijerita y haga la poda. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si no permitimos la poda, si usted sale de acá y continúa en el pecado que ya sabe que tiene, puede estar corriendo el riesgo de ser cortado y echado al fuego. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros le damos permiso a un pecado, ese pecado se aprovecha y ese pecado nos empieza a alejar del Señor y nos empieza a alejar del Señor poco a poco. Y lo que hace es que cuando menos pensamos, ya no estamos asistiendo a la iglesia. Cuando menos pensamos, ya no hacemos parte del grupo de alabanza o ya no hacemos parte del grupo de los niños, sino nos apartamos. Y cuando ya llegó ese pecado a coronar, ya nosotros no queremos saber nada del Señor. Y esa es el corte total, cuando nosotros no corregimos el pecado, sino le seguimos dando rienda suelta. Entonces, como conclusión, mis hermanos, tenemos un árbol que es nuestro corazón, nuestro interior. Tenemos una lucha diaria, porque esto es una lucha. Esta lucha diariamente la estamos viviendo. Diariamente vienen sentimientos, vienen emociones que nos quieren controlar y llevar a lo mal. Pero como ya sabemos la palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr al Señor. Vamos a correr allí, vamos a buscar las promesas que Él nos ha dado. Vamos a buscar su palabra, vamos a buscarlo en oración, le vamos a confesar, estoy luchando con estos pensamientos, no sé, de lujuria que estoy teniendo. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué dice tu palabra? Y vamos a la palabra y el Señor nos dice ahí que Él nos ayuda, que Él nos limpia. Listo, nos levantamos con esa palabra y empezamos a luchar con esa palabra diariamente.
Es lo que hoy el Señor está llamándonos a hacer. Y hace 2 semanas o 3 semanas, un pastor que quiero mucho y le honro, pastor del seminario bíblico, yo estudié el seminario bíblico en Bogotá, soy de Bogotá, y el pastor se llama Alex Gómez, y él precisamente colocaba en su Facebook, publicó un estado, y decía ese estado: para todos hay tijera, para todos mis hermanos hay tijera. Tú eliges poda o corte. En esta mañana tú eliges poda o corte. Entonces, eso me llevaba, en ese momento, yo ahí mismo miré Juan 15 y comprendí Mateo 7, que los acabamos de leer, y dije: uy, no, Señor, yo prefiero la poda, yo no quiero el corte, por favor, ayúdame. Y el anhelo de mi corazón, y sé que el anhelo principal del Señor, es que si Él trajo esta mañana esta palabra aquí, es para que usted también anhele la poda y no el corte. Y que entonces a partir de este día usted empiece a luchar contra la carne. Entonces, ¿qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y empezamos a tener ahí un tiempo? Le permitimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos empiece a traer a la mente, que sea Él el que empiece a traer a la mente aquello que hemos estado haciendo mal, aquello que sabemos que es pecado, aquello que a través de este autoexamen que hemos hecho esta mañana, le tenemos un nombre propio. Tal vez el nombre sea ira, sea contienda, sean celos, sea lujuria, sea fornicación, tal vez sea chisme, tal vez no sé cuál es el nombre que usted en este momento delante del Señor le está colocando a ese pecado que tal vez tiene allí, y que lo presentemos delante del Señor y que sea allí el Señor trayéndolo a nuestro corazón. Padre, en esta mañana yo te pido por mis hermanos, mi Señor. Yo te pido por ellos, porque sea tu Santo Espíritu en esta mañana trayendo a su mente. Padre, tú conoces aún los pecados más ocultos de nosotros. Que seas tú, Santo Padre, trayéndolos a la mente de cada uno de ellos. Padre, pero además de esto, yo te pido que en esta mañana podamos reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Que hemos estado mal, que hemos estado, Padre, haciendo lo malo delante de ti, papá. Y venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado, Padre. Padre, mis hermanos cumplieron esta cita que tú les colocaste hoy, porque esto es una cita divina, Señor, para que, Padre Santo, ellos en esta mañana pudieran acudir al arrepentimiento, porque no sabemos si al salir de aquí sea nuestro último tiempo. Padre Santo, por eso en esta mañana yo te pido que ellos ahí en su mente, o tal vez hablando, usted ocúpese de usted, no le ponga cuidado al que está al lado, sino ocúpese en esta mañana de usted, porque usted no puede salir igual de como entró a este lugar, sino que usted debe salir autoexaminándose, pero también yendo al Señor a pedir perdón en esta mañana, a darle cuentas allí, a decirle: me arrepiento porque esta semana luché con ese pensamiento, porque esta semana hablé mal de la hermanita, esta semana hablé mal de mi pastor, esta semana hablé mal de mi familiar, perdóname, Señor. Pero entonces también venimos, Señor, a ti, mis hermanos vienen a ti, Padre, para decirte que es el momento de que podes, Señor.
Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que seas tú, Papito Dios, podando. Pero te pido que los ayudes en la poda, Padre, porque sé, Padre, porque he pasado por esos caminos, que la poda es dolorosa, Señor. Que la poda tal vez allí nos va a sacar lágrimas, porque tal vez vamos a tener que confesar a otro nuestro pecado, Señor. Porque tal vez vamos a tener que ir a pedirle perdón a alguien que no hemos perdonado y que está en nuestro corazón la falta de perdón, que también es un pecado. O tal vez en mi corazón hay una amargura por la falta de perdón y lo que he dado es un fruto de amargura. Aquellos que me ven no me ven como alguien gozoso, como alguien lleno de paz, sino me ven como aquel con esa cara, Señor, de limón, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta mañana, que le ayudes ahí a mi hermano, a mi hermana, que tal vez ha tenido esto en su corazón, que tal vez ha tenido, Señor, una amargura, Señor, en su corazón. Padre, tú eres, Señor, quien venda nuestras heridas. Tú eres el que sana, Señor. Yo te pido que en este momento, Señor, que mis hermanos han acudido al arrepentimiento, Señor, haya, Señor, allí una liberación, Señor, una liberación de aquel pecado que les ha querido venir, Señor, a consumir, que les ha querido venir a alejar de ti, Señor Padre. Y que, Padre Santo, seguido de esta libertad, Señor, venga una sanidad, Señor, porque cuando estamos mal delante de ti, Padre, también nos duele el corazón, también lloramos, también sufrimos, Padre. Así que te pido que seas sanando en el nombre del Señor Jesús en esta mañana aquellos corazones, Señor, que tienen raíces de amargura, Señor. Que estos corazones, poderoso Dios, sea arrancada de raíz esa amargura, Señor. Padre, que en esos corazones sea arrancado de raíz el pecado del chisme, de la murmuración, de los celos en el hogar, Señor. Que sea arrancado de allí la ira, Señor, que no está trayendo paz en el hogar, Señor. Que de allí sea arrancado, Padre, esos pensamientos de fornicación, Señor. Aquellos actos, Padre, de adulterio, porque tu palabra dice que con solo mirar y desear a una persona ya estamos adulterando delante de ti, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, Padre Santo, que nos ayudes, Señor. Y venimos a clamar por ayuda, Señor. Ayúdanos, papá, porque no es fácil esta batalla. Pero sabemos que contigo, Espíritu Santo, que nos das el control propio, lo podremos vencer y podremos llegar a la victoria de que la carne no nos domine, sino que nosotros dominemos la carne. Porque, Padre precioso, tú nos dices que debemos ser a imagen y semejanza tuya, que tú nos creaste a imagen y semejanza tuya. Por tanto, debemos estar en santidad, Señor. Padre Santo, queremos estar en santidad. Queremos estar en santidad, Padre. Queremos volver a ese diseño original, Señor. Ese diseño original puro que tú has colocado en nosotros. Padre Santo, porque si no es posible, Señor Santo, corregir esto, Padre, ¿cómo iremos, Señor? ¿Cómo iremos a llevar tu palabra? ¿Cómo iremos a las naciones? ¿Cómo iremos al barrio? ¿Cómo iremos, Papito Dios, a aquel pueblo a llevar tu palabra? Cuando de nuestra boca brota agua
dulce y salada, Señor. Cuando no vamos a ser, como lo dice tu palabra, portadores de paz, portadores de las buenas nuevas de salvación, sino vamos a ser portadores de algo equívoco que tú no quieres, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre. Y gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que en esta mañana hemos estado delante de ti, papá. Que hemos venido, Señor, delante de ti, Señor. Y que tú has recibido este arrepentimiento, que tú has recibido lo que hemos hablado de nuestra boca delante de ti con amor, Padre. Y que hoy empieza un nuevo camino donde esta iglesia, Catedral de Vida Ibagué, va a dar frutos buenos, va a dar frutos de amor, va a dar frutos de paz, va a dar frutos de mansedumbre, frutos de control propio, va a dar frutos, Padre, de compasión, de misericordia, de gozo, Padre. Lo creo, mi Señor. Creo que tú le estás hablando al corazón de tus hijos, porque los quieres llevar a cumplir el propósito para el cual los diseñaste en la pancita de su mamá, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aunque el examen, Señor, el autoexamen es duro, Padre, también tiene un propósito, Señor, y es cumplir ese propósito para el cual tú nos has diseñado, Papito Dios. Gracias te damos en esta mañana, mi Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén.